Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a lo que es el presente seminario de Inteligencia Artificial y el Derecho de Autor. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Colegio de Abogados, al doctor Dani Pacar Márquez, al presidente del Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados, el doctor Andrés Valdivia, por la presente invitación. Bien, damos inicio a lo que es el seminario de Inteligencia Artificial y el Derecho de Autor. Con relación a qué es la propiedad intelectual, podemos indicar lo siguiente. Son todas las creaciones del ingenio humano y se define como la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de los bienes intangibles, de los bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo. Se le entiende como toda creación del intelecto humano, que tiene que ver con las creaciones de la mente. Es importante mencionar en este aspecto que la propiedad intelectual se divide en dos grandes áreas. Una de ellas es la propiedad industrial, donde se encuentran las marcas, patentes, modelos de utilidad. Y por otra parte, otra área de la propiedad intelectual son los derechos de autor, que nos competen en la presente charla, derechos de autor y los derechos conexos. Para el derecho continental, el cual nos pertenece. Y por otra parte tenemos lo que es para el derecho anglosajón vendría a ser lo que es conocido como el copyright. Pues bien, con relación al derecho de autor, hay una tratadista doctrinaria, la doctora Delia Lipsik, que es catedrático en la Universidad de Australia, en la Universidad de Buenos Aires, nos indica lo siguiente. El derecho de autor es una rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. Por otra parte, se debe mencionar que tiene por finalidad ofrecer protección a los autores, escritores, artistas, compositores musicales, etc., de creaciones. Pero un aspecto interesante es que el derecho de autor, esto hay que tenerlo bien claro, no protege las ideas, sino la expresión concreta de los pensamientos. Con relación a lo que ya veíamos mencionando, la propiedad industrial, en la protección de la invención de modelos de utilidad, marcas de fábrica, lemas y denominaciones de origen. Y en algunas clasificaciones se incluye la represión a la competencia desleal, un aspecto interesante. Si bien no se trata, en este caso, del reconocimiento de derechos exclusivos, sino de la sanción a los actos contrarios a los usos honrados en materia industrial y comercial. Bien, con relación a qué obras podemos proteger, bien, se protegen textos, novelas, cuentos, poemas, obras científicas, proyectos y otros similares, composiciones musicales, obras teatrales, esculturas, dibujos, pintura, obras de arte aplicado, fotografías, obras de arquitectura, software, desde luego, muy importante, muy utilizado actualmente. Vivimos en un mundo tecnológico. Tenemos la presencia de los smartphones y dentro de los smartphones tenemos diferentes tipos de aplicaciones y estas aplicaciones se las protege vía el derecho de autor, software, obras que podemos proteger, películas, etc. Con relación a qué derechos me reconoce la ley de derechos de autor, podemos indicar lo siguiente. Bueno, tenemos los derechos morales, los derechos patrimoniales. Derechos morales se entiende que protege la personalidad del autor con relación a su obra, mientras que los derechos patrimoniales protege la explotación económica que posee el autor con relación a su obra. Podemos mencionar que los derechos de autor que reconoce la ley de derechos de autor sobre las obras, tenemos los derechos morales y dentro de los morales tenemos los derechos de paternidad, divulgación e integridad. ¿Qué se entiende entonces por el derecho de paternidad? Bueno, el autor puede reivindicar su obra en cualquier momento, o sea que se mencione su nombre o seudónimo. El derecho de divulgación, bueno, permitirá al autor que su obra se dé a conocer en cualquier forma o se mantenga inédita. Y el derecho de integridad, bueno, será que permite al autor impedir que su obra se modifique o altere.
Con relación a los derechos patrimoniales, bueno, tenemos los derechos de reproducción, comunicación al público, distribución, adaptación, traducción, puesta a disposición. ¿Qué se entiende por el derecho de reproducción? Bueno, puesta puede ser en cualquier forma o procedimiento. Vamos a entenderla como la fijación de la obra o la obtención de copias en todo o en parte de ella por cualquier medio o procedimiento. Con relación a la comunicación al público, esta será todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no, en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra. Ejemplo, la ejecución de obras dramáticas, musicales, recitales, bueno, sin previa distribución de ejemplares. También incluirá la ejecución de obras y también estas pueden ser a distancia. Con relación a la distribución, bueno, será el acceso a la obra. ¿Cómo la distribuís? Bueno, el acceso a la obra mediante la venta, el alquiler o el préstamo. Y finalmente tenemos lo que es ya la adaptación, traducción o puesta a disposición de la obra. Bueno, esta demanda una retribución por tal actividad. Con relación a cómo protegerme y qué hacer frente a la afectación de mis derechos, podemos decir lo siguiente. Pues bien, surge la pregunta, ¿es necesario registrar mi obra para protegerla? Bueno, inicialmente podemos indicar que el registro no es obligatorio, es netamente facultativo, no es constitutivo de derecho como el caso de la propiedad industrial, marcas, patentes. Este es facultativo, porque el derecho de autor nace desde la creación de la obra. Así está establecido en el Tratado de Berna. Sin embargo, se debe mencionar, y esto tiene que estar bien claro, estimados asistentes, a efectos de medios probatorios, dicho registro facilita la determinación de quién es el titular o autor de la obra, y esto avalado por el Estado. Surge la otra pregunta. Si el registro no es obligatorio, entonces ¿por qué debería de registrar la obra? Bueno, ahí viene. Porque constituye un medio de prueba. Es un medio de publicidad de la obra. Y ahora, cuando uno obtiene el registro, bueno, tiene un certificado. Y ese certificado es un documento de fecha cierta, que le va a permitir acreditar ante terceros que una persona, bueno, pues es el autor de la obra. Y esto se lo realiza ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Bien, con relación a este otro aspecto, bueno, hay vulneración de los derechos de autor en la red de Internet. Desde luego que sí, hay una vulneración de dichos derechos. En la actualidad, tiene su relación con los derechos de autor y la propiedad intelectual en la red Internet. Y aquí hablamos también de un aspecto interesante, como es el caso de una presencia de obras en la red. Hace que dichas obras sean utilizadas por terceros en este momento, sin haber solicitado estos terceros la autorización del titular, del autor de las mismas. Ahí viene la infracción de derechos de autor. No existe una normativa específica para bloqueo, por ejemplo, automático de sitios web, que podría ser una protección para los derechos de autor en un entorno digital, en la red de Internet. Entonces, ante tales conductas, por ejemplo, como sitios web de distribución de libros pirata, música, diseño web, de páginas web, una medida técnicamente factible sería el bloqueo o filtro automático a través de los ISPs. ¿Para qué? Para proteger estas obras. De estos ISPs me refiero a los Internet Service Provider o proveedores de servicio Internet. Tal aspecto es técnicamente viable. Sin embargo, trae cuestionantes respecto al derecho de la libre expresión. Este tema ya fue ampliamente debatido por las Cortes Europeas, en el cual se limitaba un derecho como es el freedom of speech. Bueno, entonces se debe buscar otras salidas. Una de estas posiblemente sea el uso de tecnologías de protección digital o los DRMs, Digital Rights Management. En todo caso, se ve que hay una necesidad de que exista una normativa específica sobre la materia. Otro aspecto interesante es cuando hablamos de los NFTs en el ámbito digital. Aquellas personas, como se ve en la
diapositiva utilizando estos cascos, algunos momentos guantes y entran en un mundo virtual. Bueno, en la actualidad esta tiene una relación neta con lo que estamos hablando, con el derecho de autor, con el copyright y el Internet. Entonces, ¿qué entendemos por un non-fungible token, un NFT, un token no fungible? Es un activo digital único. Se crea sobre la cadena de bloques, o sea, la blockchain, que es una tecnología que permite certificar y almacenar activos digitales, representando una prueba de propiedad no intercambiable porque tú eres el único dueño precisamente de ese NFT. Hay características, claro, serían únicos. Son unidades de datos que no se pueden modificar y certifica una propiedad única sobre la red blockchain. Y la más utilizada en este caso es la Ethereum. Entonces, dentro de un metaverso, como por dar un ejemplo, el metaverso de Decentraland, Roblox, Fortnite, una persona tiene precisamente su propio DNI, propia identificación, que te identifica. Entonces, cuando hablamos de un NFT, es precisamente eso. Tienes tu número con características que identifican al NFT y al propietario del mismo. Entonces, una obra de arte con NFT tiene un código exclusivo. Con relación al token, bueno, es una unidad de valor basada en criptografía. Para entender esto de una manera cabal para todos los presentes, podemos dar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, las fichas de un casino no tienen ningún valor fuera del mismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá será igual. Entonces un token tiene un valor y una función dentro de un sistema. Y ese sistema es la red blockchain, sin criptoactivos. Entonces uno puede alquilar NFTs dentro del marketplace de NFTs. El más conocido en este caso, o comprar, el más conocido es OpenSea, en el que se encuentra el arte de obras de arte basadas con tecnología NFT. O también nos podemos ir al punto de bienes raíces, cómo va aplicándose esta tecnología, que es el caso de la tokenización de inmuebles. O el caso también de juegos con elementos que ya están tokenizados en la cadena de bloques, lo que le permite precisamente a los jugadores comprar y vender dichos elementos. Con relación a la música, NFT, que es un certificado digital que representa una canción o un video dentro de esta cadena de bloques. Entonces el artista la vende o la subasta. También se puede intercambiar para, por ejemplo, entradas a conciertos virtuales dentro del metaverso. Muy conocido aquello es de aquella artista, Ariana Grande, dentro del juego Fortnite, precisamente de un concierto, en el que el acceso para el mismo era a través de la compra de NFTs. De la misma manera lo hizo Snoop Dogg o Eminem dentro de Otherside, que es otra plataforma de metaverso. Esto representa, dentro del mundo que vivimos, un registro, dentro del que hablamos de tokenización de inmuebles, un registro de ya más de $1.000 millones en terrenos dentro del metaverso. Podemos ver cómo las personas utilizan esta tecnología para ingresar dentro de un campo de realidad virtual a través del uso de esta nueva tecnología, NFTs, y dentro del metaverso ligado precisamente a los derechos de autor, al copyright y desde ya a la propiedad intelectual en su conjunto. Por eso se menciona que la protección de la propiedad intelectual en el metaverso, bueno, desde luego que también dentro de este metaverso hay marcas, hay dibujos, hay diseño, hay software. Todo está ligado a la propiedad intelectual y los derechos de autor, copyright. Ahí surge la otra pregunta. ¿Hay una necesidad de una normativa específica sobre la materia? Sí, necesaria. Vivimos actualmente en un mundo globalizado y un mundo tecnológico. Y dentro de este mundo tecnológico también se pueden dar infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Bien, con relación al metaverso, ¿qué entendemos? Se puede entender que el metaverso es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos
utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Será como realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo, y es precisamente lo que hemos descrito anteriormente. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos, usar lo aprendido en la forma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Bueno, partimos precisamente de lo que es la inteligencia artificial, ahora la generativa, tratando de llegar a una inteligencia artificial completa, en la que esta inteligencia tenga precisamente una respuesta a las instrucciones humanas casi similar precisamente a quien las realice. Pero esto está todavía en entrenamiento y está todavía en desarrollo. Con relación a la Constitución Política del Estado y los derechos de autor, que nos indica el artículo 102, establece: el Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva, de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos en las condiciones que determine la ley. Precisamente ya se encuentra constitucionalizado precisamente la protección de la propiedad intelectual. Con relación a cómo está funcionando nuestro marco legal, podemos hablar que para el campo de la propiedad intelectual y específicamente de derecho de autor, podemos mencionar el Convenio de Berna de 1886, que es para la protección de obras literarias y artísticas. Desde luego el Convenio de Roma, protección de los artistas, intérpretes y ejecutantes, de 1968. Bueno, acá más se tocan los derechos conexos, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Desde luego que aquí mencionar los TRIPS o APICS, acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, y otras de las decisiones del derecho comunitario que son netamente aplicables para Bolivia, que es la decisión 486 o el régimen común de propiedad industrial, aplicada directa y preferentemente desde diciembre del 2000. Para el presente caso, la decisión 351 del régimen común de derecho de autor y derechos conexos de diciembre del 93. Y desde luego tenemos nuestra ley de derecho de autor, la 1322 del 92, que lleva bastantes años sin ningún tipo de modificación, con su decreto supremo 23907, reglamento de los derechos de autor del 94. Bien, con relación a cómo funciona la inteligencia artificial, entonces hablamos de redes neuronales. Capa de entrada, lo que viene a ser el input para tener un output en una capa de salida. Capa oculta primera y segunda, en la que se intercambian precisamente todo este tipo de instrucciones y entrenamiento de la inteligencia artificial. Claro, en esto intervienen los LLM, conocidos como Large Language Model, modelos de lenguaje de la inteligencia artificial, en la cual precisamente a través de recibir una instrucción o el prompt, precisamente tiene una respuesta final. Bien, esto es un aspecto importante a mencionar porque se habla de lo que es la inteligencia artificial, pero hay ciertos aspectos que nos llegan a cuestionar precisamente la veracidad de la información. Veracidad de la información y el peligro de razonar a partir de una premisa falsa. Con relación a elementos generados por la IA, podemos ver en la imagen a su izquierda en la que determinado tipo de agentes policiales estarían deteniendo a Donald Trump, pero tal aspecto es un fake news, es una noticia falsa creada por inteligencia artificial. De la misma manera, ahí tenemos al Papa con un atuendo, podemos decir, de estilo de moda, pero tal aspecto es incorrecto, falso, tal aspecto generado por la inteligencia artificial, para una persona detrás lanzando el prompt. Entonces un 74% de las personas alrededor de 29 países piensa que la inteligencia artificial facilita la generación de noticias e imágenes falsas, muy realistas desde luego. Entonces ahí depende de cada uno de nosotros de poder diferenciar, aunque muy difícil cada vez, qué noticia es real, qué noticia es falsa,
qué noticia ha sido generada por inteligencia artificial, qué software se ha utilizado, y esto se va a ir perfeccionando a través del tiempo. Tal aspecto es indicado por Data Trade Fake News of the Age of AI, que es del grupo Global Advisors del 2023. Bueno, acá otro aspecto de lo que es la deepfake son imágenes creadas por la inteligencia artificial, pero claro, su contenido es erróneo. Simplemente todo esto es creado por la inteligencia artificial a través de las instrucciones que reciba precisamente la inteligencia artificial. Una imagen a su mano izquierda, en la cual nuevamente están forzando y tratando de detener a Donald Trump. Tal aspecto es creado. A su mano derecha tenemos la imagen original de una persona simplemente posando la cámara, pero al lado tenemos a Tom Cruise, pero tal aspecto ha sido creado, manipulado a través de la inteligencia artificial. Debemos tener mucho cuidado de las imágenes que circulan por la red internet. Otro aspecto interesante a mencionar, por ejemplo, es Beatles crea una deepfake de música de Chris Martin, que es el cantante de Coldplay. Un aspecto interesante, ya que acá podemos indicar que es un video original de Chris Martin. Bueno, las personas lo conocen, el cantante Coldplay con la canción Yellow. Cantante de Inglaterra, inglés, que en aquel entonces, claro, tenía 23 años y cantaba mientras andaba por una playa vacía, mientras la noche pasaba, hasta llegar al otro día. Pero en el nuevo videoclip, que está a mano derecha, The Idols presenta exactamente lo mismo, pero también con Chris Martin, también a sus 23 años, aunque esta vez es una deepfake del cantante, en una plataforma que es exactamente igual. Entonces surge la pregunta, ¿por qué está pasando esto? Entonces, para empezar, esta deepfake fue creada incluso en música y sonido, como suele pasar con muchas al día de hoy. Entonces, precisamente el frontman de Idols, bueno, menciona que utilizando la inteligencia artificial, el siguiente paso, recién cuando fue descubierto, fue pedir permiso al verdadero autor, Chris Martin, quien le dio de muy buena manera. No solo, sino que grabó durante un periodo de tiempo no determinado junto a esta otra persona para poder entrenar este software de inteligencia artificial y así su personaje. Esto involucra desde luego a los derechos de autor vulnerados dentro de por la inteligencia artificial. Bien, acá podemos mencionar lo siguiente. Bueno, entonces por lo general no hay una concepción original de la mente creativa en el proceso de generación de material con inteligencia artificial. Se reduce a un procedimiento mecánico logrado a través de múltiples interacciones y resultados de inteligencia artificial, siendo estos últimos aleatorios, y sobre los cuales el derecho de autor no tiene control porque todo lo realiza la máquina. Entonces surge la pregunta, ¿se debe otorgar derechos al autor que no intervino en el proceso creativo, cuya obra fue únicamente realizada por la inteligencia artificial? ¿Será el titular de la obra la empresa creadora del software de inteligencia artificial? ¿O el que dio las instrucciones a la IA? ¿O será el desarrollador? ¿O la inteligencia artificial será finalmente la que crea la obra solicitada y tenga estos derechos? Estos aspectos, desde luego, son cuestionantes que serán dilucidados más adelante, sobre todo revisando el tratamiento de este tema en países que están a la vanguardia en tema de inteligencia artificial. Desde luego, que nos sirven de ayuda en esta línea a seguir. Bien, acá podemos mencionar lo siguiente. Son los casos en México. El Radio Fórmula ha creado presentadores de noticias con IA. Estos son Nat, Sof y Max. Entonces tenemos a Nat, la primera presentadora de inteligencia artificial, y cómo funciona y cuál es su futuro. Bueno, conoce todos los detalles de precisamente lo que menciona
este artículo de la presentadora compañera de trabajo, ¿no?, del grupo Fórmula y la pionera histórica en el mundo de la inteligencia artificial para medios de comunicación, una presentadora creada por inteligencia artificial. O a mano derecha tenemos los primeros avatares con inteligencia artificial para dar noticias en televisión. En Latinoamérica, precisamente son mexicanos. Y el siguiente paso será que estos avatares contemplen conocerlos posteriormente como posibles influencers, aspecto que viene ocurriendo en México. Con relación a otros casos relevantes presentados ante Indautor, Instituto de Registro de Derecho de Autor de México, precisamente está el marketplace de NFT que ya habíamos comentado, el Non-Fungible Token. Precisamente se solicitó el registro de un marketplace como obra artística, o sea, hablamos, como se puede apreciar en la mano derecha, en la solicitud del registro, tenemos ahí el diseño que se ha tratado precisamente se solicitó el registro de un marketplace de NFT. Con relación a casos relevantes presentados en el Indautor, bueno, pues aquí hay una obra musical con letra, que la podemos apreciar a mano derecha. Viajeros de Luces, de Dos Almas, el nombre. Precisamente al solicitar el registro, la persona que lo hizo no declaró el uso de la inteligencia artificial. Posteriormente, el autor declaró que él no escribió la canción como tal, sino que dio meras instrucciones a una herramienta de IA para la creación de la canción. Esto es sumamente importante, interesante, ya que se otorgó el registro, pero porque no se dio a conocer que había sido generado por la IA. Entonces ahí surge la cuestionante, si es que el Indautor procederá a la nulidad de la misma o queda registrada, o tenemos la dificultad de que actualmente no se tienen los sistemas y software o están recién en desarrollo para identificar qué tipo de obras tiene o son creadas netamente por la inteligencia artificial. Bueno, pues con relación a este otro tema, se niega el registro de la imagen creada por una máquina llamada Creativity Machine. Ahí podemos ver la figura, esta obra creada netamente por un software, pero debemos indicar lo siguiente. El 14 de febrero del 22, precisamente la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos, la US Copyright, denegó la solicitud de registro de una imagen creada mediante técnicas de inteligencia artificial por una máquina llamada Creativity Machine. Esto supone un segundo intento del solicitante, ya que había intentado anteriormente, tras recibir precisamente en el 2019 la primera negativa de registro, por carecer, esto es importante, de autoría humana, necesaria para merecer protección por derecho de autor. Bueno, entonces tal aspecto recoge la resolución de dicha oficina de registro, bajo el argumento que invocaba que el interesado indicaba que era inconstitucional la exigencia de autoría humana, pues a su parecer este requisito no está recogido ni en la ley ni en la jurisprudencia. Y añadió además que no existe ninguna autoridad vinculante que prohíba otorgar derechos de propiedad intelectual a obras generadas por un ordenador. Bueno, pues en este sentido el peticionario sostuvo que por objetivos de política pública la oficina debería registrar la presunta obra, porque ello promovería los valores y fundamentos subyacentes en la ley de derecho de propiedad intelectual. Entonces la respuesta de la oficina de registro precisamente indicó que corresponde al Congreso y no al registro decidir cuál es la mejor manera de proseguir y de perseguir los objetivos de la cláusula de derecho de autor. Pero de esta manera la oficina se limita a aplicar la ley que emana del Poder Legislativo, no estando facultada para cuestionar si un esquema legal diferente promovería en mayor medida el progreso de la ciencia y de las artes. Bueno, pues entonces en este sentido esta resolución recuerda que la Ley de Derecho de Propiedad Intelectual brinda protección a las obras originales de autoría
fijadas, estas obras originales de autoría, fijadas en un medio tangible de expresión, así establecido por la norma los códigos de dicha jurisdicción, dicho país. Si bien es cierto, señala que aunque el estándar de originalidad sea un término amplio de interpretación jurisprudencial, su alcance no es ilimitado. A este respecto, precisamente la oficina, y siguiendo la línea jurisprudencial de su Tribunal Supremo, afirmó que es presupuesto esencial que el autor sea una persona natural. Y en el presente asunto, el peticionario no logró aportar evidencia suficiente sobre la intervención creativa de un ser humano. Desde luego porque todo lo realizó una máquina. Es importante mencionar que la oficina esta se basó en su decisión en un informe ya anterior, incluso del 74, que la Comisión Nacional de Derecho de Nuevos Usos y Tecnologías de Obras Protegidas indicaba de que se extrae de la protección para el derecho de autor precisamente no depende del dispositivo utilizado en su creación, sino de la presencia de un mínimo esfuerzo creativo humano en el momento en que se crea la obra. Y en cuanto al segundo argumento esgrimido de la doctrina jurídica del encargo de la obra, o Work Made for Hire, sostenía que la inteligencia artificial puede ser un autor bajo derechos de propiedad intelectual porque la doctrina del trabajo por encargo permite que personas jurídicas no humanas, como las empresas, pues sean autores. Sin embargo, la oficina también rechazó esta tesis señalando que la imagen no cumplía los requisitos de obra, ya que no fue realizada por un empleado en el ámbito de su actividad, o Work Made for Hire, ni las partes habían acordado expresamente por escrito que el trabajo era por encargo. De hecho, no existía un instrumento jurídico vinculante en el que nacieran obligaciones de realizar una obra por encargo por alguna de las partes. Y además porque la máquina ni siquiera puede ser parte de un contrato laboral. Entonces son aspectos sumamente interesantes en la denegación del registro en obras que son actualmente se está intentando precisamente realizar el registro y en este caso procede a su negativa. Bien, con relación a este otro aspecto, podemos mencionar lo siguiente. Tenemos una comparaciones entre imágenes generadas por una plataforma Midjourney y, y la obra como tal. Acá debemos mencionar que un artista digital llamado Jason Allen, cuya obra de Theatre Opera Spatial, Teatro de la Ópera Espacial, obtuvo precisamente el primer premio en su categoría de artes digitales y fotografía con edición digital y en una feria estatal de su ciudad, esto es en Colorado. Sin embargo, al detallar que había utilizado inteligencia artificial de Midjourney para desarrollar la imagen, provocó debate sobre cuánto tiempo les queda a los artistas con la llegada de la inteligencia artificial, además de cuestionantes de la igualdad en la competencia y su reconocimiento como autor. Otro tema interesante. Con relación a este otro aspecto, se puede mencionar que Estados Unidos determinó que las imágenes generadas por la inteligencia artificial de Midjourney no pueden ser registradas con derechos de autor. Precisamente es un aspecto interesante, ya va dando la línea a seguir frente a este tema. Podemos mencionar que durante el último trimestre del año pasado, la oficina de registro había aprobado primero el registro de Sarah of the Town, la figura que podemos ver a su mano derecha, de un cómic presentado por una autora que es Cristina Kasnat-Nova y que incluía imágenes generadas por una plataforma de inteligencia artificial Midjourney, la cual permite generar elementos visuales a partir de indicaciones en texto. Pues de ahí que se plantearon que como las imágenes no son producto de la autoría humana, nótese este aspecto, este registro es inválido y la decisión previa tuvo que ser revertida.
Para justificar esta determinación, bueno, pues la oficina ejemplificó con diversos casos, incluyendo un incidente en el que se intentó registrar incluso un selfie capturado accidentalmente por un mono hace mucho tiempo, que es el Maruto, y también es una negativa. El organismo además explicó que la información planteada por la autora fue inexacta e incompleta, ya que a pesar de que Midjourney aparecía en su portada, aquello no constituía un aviso de que la plataforma de inteligencia artificial había sido utilizada en su creación. Entonces, nuevamente, la negativa del registro de obras generadas por inteligencia artificial cuando solamente se otorga un registro cuando estas obras son creadas, cuando existe la intervención humana en esta creatividad. Bueno, otro tema interesante es el final de camino que hizo ahí para Davos y el doctor Thaler en el Tribunal Supremo del Reino Unido. Bueno, pues entonces el diciembre del 23 el Tribunal Supremo del Reino Unido dictó una muy esperada sentencia del caso Thaler y Comptroller de General of Patents, Designs and Trademarks, en el que se dictaminó por unanimidad que solo una persona física puede figurar como inventor en una solicitud de patente. Y precisamente al respecto, el Tribunal Supremo confirmó decisiones de tribunales inferiores. Es un aspecto interesante que ya va perfilando la línea de acción a seguir frente a lo que es las obras generadas por inteligencia artificial. Bueno, debemos mencionar, pero que, bueno, en este caso se refiere a dos solicitudes de patente presentadas en 2018 por el Dr. Thaler a la UK IPO, el registro de obras del Reino Unido, en las que afirmaba que las invenciones habían sido creadas por una máquina de inteligencia artificial y la máquina se llamaba Davos, pero sin la participación de un inventor humano. Así es como la realizó el Dr. Thaler. Entonces los formularios de solicitud de concesión que acompañaban a las solicitudes indicaban explícitamente que el Dr. Thaler no era un inventor. Después de la presentación, se le notificó al Dr. Thaler que tendría que presentar una declaración de invención y una indicación de la derivación de su derecho a la concesión de las patentes dentro de los 16 meses a partir de la fecha de presentación de las solicitudes de conformidad a la ley de patentes. El Dr. Thaler respondió afirmando que el inventor no era él, sino era Davos, que actuaba en forma autónoma y con el apoyo de una IA, y que había adquirido el derecho a la concesión de las patentes era porque era propietario de Davos. Bueno, pues el caso se celebró entonces a petición del Dr. Thaler, en el que argumentó que la información que había proporcionado cumplía los requisitos de la ley. Sin embargo, el 4 de diciembre del 19, la Oficina de Audiencias emitió una decisión en la que afirmaba que Davos no podía ser considerado inventor en virtud de la ley de 1977. Y además que el Dr. Thaler no tenía derecho a solicitar las patentes simplemente porque era propietario de Davos. La decisión también indicaba que las solicitudes se considerarían retiradas al vencimiento del periodo de 16 meses especificado por la normativa que se le había otorgado. Dr. Thaler precisamente procedió a una apelación y contra esta decisión y orden, precisamente el Contralor desestimó y después pasó a la Corte Suprema. Dicha máximo ente jurídico también desestimó por unanimidad la apelación, que sostuvo que el Contralor tenía razón al determinar que las solicitudes se considerarían retiradas al expirar el periodo de 16 meses, aparte de que quien habría realizado la solicitud precisamente no era precisamente considerado como inventor. El caso del doctor Thaler con relación a Davos. Aspecto sumamente interesante que va más o menos ya va delineando la línea de acción a seguir con relación a la inteligencia artificial, obras creadas por inteligencia artificial. Bien,
Este es otro aspecto interesante que se debe mencionar. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos niega por unanimidad la protección de derechos de autor a imágenes creadas por inteligencia artificial. Y ahí tenemos el Tribunal de Apelaciones, el caso decidido en marzo 18 del 25, y esto radica en lo siguiente. Bueno, es un científico informático, el doctor Steven Thaler, nuevamente tratando de registrar creaciones creadas por inteligencia artificial, no solo en la jurisdicción del Reino Unido, sino en Estados Unidos, también lo ha hecho en Australia, también lo ha hecho en Sudáfrica, a ver dónde le surtía, ¿no? Bueno, pero en todo caso este doctor Thaler creó una inteligencia artificial, este es otro caso, generativa, llamada máquina de creatividad, que creó una imagen, en el cual el doctor Thaler tituló a esta nueva imagen una entrada reciente al paraíso. Ahí podemos ver en la parte inferior izquierda esa entrada reciente al paraíso, como la llama este doctor Thaler. La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos rechazó la solicitud de Thaler basándose en su requisito de que la obra debe ser escrita en primera instancia por un ser humano. La solicitud de derecho de autor mencionada por Creative Machine como único autor de la obra era desechada. Thaler precisamente litigó y se fue nuevamente al Tribunal Federal del Distrito de Columbia, y sin embargo dicho distrito de apelación también confirmó la denegación del registro del solicitante. También ratificado por el Tribunal Federal de Apelaciones, confirmó la decisión del distrito. Entonces, acá se puede mencionar lo siguiente. El Congreso es clave para cambiar los derechos de autor, afirmó el Tribunal de Apelaciones. Incluso si el requisito de autoría humana en algún momento obstaculizara la creación de obras originales, esa sería una política que el Congreso debería abordar, según determinaba el juez. Pero estos son aspectos importantes a mencionar. La fundamentada decisión del circuito del Distrito de Columbia es coherente con décadas de legislación sobre derechos de autor y con las decisiones de otros tribunales que han considerado cuestiones similares y han llegado al mismo resultado. Para ser susceptible de protección por derechos de autor, una obra expresiva debe ser creada por un ser humano. Por eso hace varios años el tribunal dictaminó, por ejemplo, lo que hemos mencionado anteriormente, que una selfie tomada por un mono no era susceptible de protección de derecho de autor. Y es por eso que las imágenes creadas únicamente por IA tampoco lo son. Otro aspecto importante que menciona el juez Millet de la presente causa, que las máquinas son herramientas, no autores. Las interpretaciones de la ley de derecho de autor serían absurdas si el autor pudiera ser una computadora o una u otra máquina, porque las máquinas no tienen hijos, no mueren, no tienen personalidad, no tienen nacionalidad, ni poseen propiedad. Todos estos conceptos mencionados por la ley de derecho de autor tendrían resultados absurdos y se le otorgaría la autoría a un programa de computadora. Y los tribunales simplemente no pueden reinterpretar las leyes ni ignorar parte de ellas. Esto es un aspecto sumamente importante que ya va dilucidando precisamente el tema con relación a la inteligencia artificial y los derechos de autor y obras creadas por inteligencia artificial. Bien, con relación a este otro aspecto es también sumamente interesante, ya que China tiene dado una sentencia histórica sobre la protección de los derechos de autor en obras generadas con inteligencia artificial. Recientemente, una sentencia judicial pionera marcó un hito en la legislación china sobre propiedad intelectual, al reconocer la protección de derechos de autor para las imágenes generadas por inteligencia artificial. La sentencia tiene importantes implicaciones para el futuro de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual en China, ya que indica que los tribunales chinos estarían dispuestos a reconocer la protección de los derechos de autor de las obras generadas por IA en casos apropiados. Si bien aún habrá que determinar caso por caso si una obra generada por la IA es o no susceptible de protección de derecho de autor en China, el análisis detallado del tribunal precisamente proporciona información sobre factores que entran en juego a la hora de determinar el presente tema. Bien, entonces aquí tenemos que mencionar, se debe mencionar lo siguiente.
Bien, en todo caso, el demandante, en noviembre del 23, el Tribunal de Internet de Pekín, China, dictó una sentencia revolucionaria en el caso de infracción de derecho de autor relacionado con una imagen generada por IA. Bueno, la sentencia responde a importantes preguntas: si las obras generadas por IA están protegidas por su autor, o, caso afirmativo, quién es el propietario de estos derechos. Bien, el demandante utilizó, vamos a mencionar, Stable Diffusion, un modelo IA generativo de texto o imagen, para generar una imagen de una mujer joven. Esa era la imagen, pero introduciendo varias indicaciones, incluidas indicaciones negativas, positivas, y ajustando los parámetros. Entonces el demandante publicó la imagen en la plataforma de redes sociales Jinsou, utilizando el hashtag IA ilustración, drawing, y más tarde el demandante descubrió que el demandado utilizó y publicó la imagen en otra plataforma sin permiso, y presentó una demanda contra el demandado por infracción de derecho de autor. Bien, el Tribunal de Internet de Beijing examinó los hechos del caso y dictó una sentencia detallada. En primer lugar, el tribunal consideró el significado de obras en virtud a la Ley de Derecho de Autor de la República Popular de China, que establece que las obras que pueden ser protegidas por el derecho de autor deben ser originales y reflejar logros intelectuales. Estos dos aspectos importantes. Entonces hablamos de un logro intelectual. Bueno, el tribunal entonces señaló que el demandante no se limitó a utilizar las imágenes existentes devueltas por los motores de búsqueda, ni a reorganizar elementos prediseñados al crear la imagen. En cambio, el demandante diseñó cómo debería verse la mujer en la imagen e ingresó indicaciones relevantes para generar esta imagen que coincidiera con las expectativas del demandante. Entonces, el demandante ingresó indicaciones detalladas como ídolo japonés, pose genial, mirando a la cámara, el grano de película, y luego ajustó aún más las indicaciones en función a las imágenes preliminares generadas por Stable Diffusion, antes de completar finalmente la imagen. Estas acciones demostraron la contribución intelectual del demandante. Nótese bien este aspecto. No es solamente un prompt, una línea. Con relación al concepto de originalidad, entonces el tribunal señaló que esto generalmente significa que la obra debe ser completada independientemente por el autor y que debe reflejar la expresión subjetiva del autor. En general, si la misma obra puede ser creada por diferentes personas siguiendo un conjunto fijo de procedimientos, fórmulas o estructuras, entonces no puede ser original. En este contexto de las imágenes generadas por inteligencia artificial, la determinación de originalidad debe hacerse caso por caso. Cuando estas más específicas sean las indicaciones, por ejemplo ingresando descripciones específicas de los elementos pictóricos y la composición general de la imagen, entonces más se mostrará la obra como una expresión original de las ideas del autor. En este caso, aunque el demandante no dibujó físicamente la imagen con lápiz y papel, pero diseñó los diferentes elementos de la imagen, ingresando y afinando las indicaciones y ajustando la configuración de los parámetros. Al hacerlo entonces demostró la elección estética subjetiva y el criterio original del demandante. Por lo tanto, entonces el tribunal sostuvo que la imagen está protegida por los derechos de autor como obra original, y en consecuencia el tribunal clasificó la imagen como una obra de bellas artes, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Derecho de Autor de dicho país, reconociendo la naturaleza artística de las imágenes generadas por IA, afirmando su lugar dentro del ámbito de obras sujetas a derechos de autor. Son aspectos sumamente interesantes porque cambian la línea de acción a seguir que ya estamos planteando anteriormente. Dependerá del grado de intervención humana, del grado de prompt que se realice, porque son de variadas y reiteradas oportunidades en que se realizan estas instrucciones a la inteligencia artificial en las que se está plasmando la creatividad. No solamente redactar un prompt de media línea y que la máquina realice y saque
la obra final. No, en el presente caso son de manera mucho más expresiva. La creatividad está establecida de manera reiterativa, muy detallada. Aspecto interesante a considerar. En este aspecto también es sumamente importante el indicar lo siguiente. ¿Cuáles son ahora las tendencias internacionales que podemos mencionar? Bueno, encontramos el reglamento de la Unión Europea, el 2024-1689 del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de junio del 2024, en el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. La Unión Europea, la pionera actualmente, exige transparencia del entrenamiento de la IA, obligaciones de revelar fuentes de datos, posibles multas por incumplimiento que son realmente elevadas, ética de la inteligencia artificial, privacidad y protección de datos. Regula precisamente la comercialización y el uso de sistemas de inteligencia artificial dentro de toda la Unión Europea. Busca promover la adopción y el desarrollo de la inteligencia artificial y al mismo tiempo mitigar los riesgos que un mal uso de esta tecnología pueda suponer para la salud, para la seguridad, para los derechos fundamentales. Aspectos que deben ser considerados precisamente en un futuro por parte del legislador en nuestro país. Nuevamente, dentro de que es este reglamento de la Unión Europea, prohíbe determinadas prácticas que se consideran de riesgo, inaceptable para los ciudadanos y para el conjunto de la sociedad. Por dar un ejemplo, crear bases de datos de reconocimiento facial a partir de la extracción indiscriminada de imágenes de Internet, evaluar o clasificar a las personas a lo largo del tiempo por su comportamiento social, sus características personales, o bien explotar las vulnerabilidades de una persona o grupo con la intención de causar daño. Son aspectos que son totalmente prohibidos y que tienen que estar normados. No es nomás proceder a crear una base de datos de reconocimiento facial sin tener la autorización por parte de las personas afectadas, aspectos que están normados. Desde luego, en cuanto velando por la protección de la seguridad, que no entre en violación con los derechos fundamentales. Desde luego también para la salud, dentro de lo que son imágenes en Internet o captadas o recolectadas indiscriminadamente a través de determinado tipo de aparatos tecnológicos. Bueno, otro punto, la Unión Europea a través de este reglamento centra la regulación en los sistemas de inteligencia artificial que considera de alto riesgo. Por ejemplo, en relación con el acceso a servicios esenciales, públicos o privados, y con la categorización biométrica de las personas, entre otros supuestos. Otro aspecto interesante y que contempla esta regulación exige transparencia con respecto a los contenidos creados o manipulados con herramientas de inteligencia artificial o a los sistemas de reconocimiento de emociones. Temas sumamente necesarios e importantes que precisamente deben ser considerados. Otro aspecto que podemos indicar es que la Unión Europea asume cierto rol de liderazgo a nivel mundial sobre la materia, de manera similar y como ya hizo precisamente la Unión Europea con relación al Reglamento General de Protección de Datos o el RGPD, que ha convertido precisamente, se convirtió en un modelo de regulación a nivel internacional. La Unión Europea quiere marcar la pauta internacional con relación y en la regulación de la inteligencia artificial, centrándose exclusivamente en aquellos sistemas que puedan ocasionar riesgos relevantes y dejando fuera el resto de las soluciones de IA para evitar una regulación excesiva. Pero también, claro, establece un nivel de sanciones económicas muy elevadas
a quien infrinja precisamente el presente reglamento, que se aplica también a los proveedores de fuera de la Unión Europea. Eso es bien importante mencionar. Si sus sistemas de estos de IA se usan dentro del territorio europeo, entonces es alcanzado por el presente reglamento y sujeto a sanción, sujeto a regulación. Son aspectos muy importantes a mencionar y que deben ser considerados, y será clave, desde luego vuelvo a mencionar, para el legislador nacional, hay que considerar esto, de tomar en cuenta cada uno de estos aspectos. Tengo entendido que existen algunas propuestas legislativas que se encuentran en la Asamblea Legislativa sobre regulación de la inteligencia artificial. Sin embargo, tal aspecto debe ser realizado con mucho cuidado y con mucho detalle, tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente. O sea, lo que vienen a ser las conclusiones, y dentro de estas conclusiones podemos mencionar lo siguiente. Entonces, Europa y Estados Unidos y ciertos países de Latinoamérica no reconocen derechos a la inteligencia artificial en la creación de obras usando dicha tecnología, ya que el único que puede crear obras es el ser humano, aspecto rectificado por la legislación y nuestra legislación nacional. Sin embargo, China, a diferencia, o los tribunales chinos estarían dispuestos a reconocer la protección de los derechos de autor a las obras generadas por inteligencia artificial, pero bajo determinadas circunstancias, lo que podría cambiar, desde luego, la línea de acción a seguir en el mundo de la propiedad intelectual. Otro aspecto interesante a mencionar es que surge la cuestionante con relación al entrenamiento también de la inteligencia artificial y el respeto a los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor. Este es un caso también interesante, como es el proceso de New York Times contra OpenAI, en el que utilizaron todas sus obras dentro del Internet pertenecientes a New York Times. Quien las utilizó, OpenAI con ChatGPT, para entrenar su inteligencia artificial, sin pedir permiso al dueño de esas obras. Por lo tanto, es muy factible de que OpenAI pueda perder y tenga que pagar daños y perjuicios correspondientes. Otro aspecto en esta etapa conclusiva, la aplicación de medidas tecnológicas de protección es una necesidad, y ver que otras iniciativas van creándose a futuro. Desde luego hay que tomar en cuenta esto, la seguridad de sistemas tecnológicos y datos personales. Muy importante que en Bolivia no tenemos ley de datos personales. Y otro punto para concluir, que la regulación en el ámbito nacional debe contener la precisión del uso de esta nueva tecnología, aspectos que deberá considerar el legislador tomando en cuenta precisamente la transparencia fundamental de esta tecnología, la ética, porque puede manejar este tipo de inteligencia artificial que lesione lo que es aspectos éticos, de salud, de seguridad, y son aspectos que hay que considerar. Desde luego la seguridad en su conjunto, que se tiene que tocar, seguridad en los datos, el tema de privacidad de cada uno de nuestros datos que se encuentran en Internet o que sean pedidos de una u otra manera, o algunos sin tener conocimiento, y precisamente tomar en cuenta cada uno de estos aspectos para evitar lo que se llama alucinaciones de la IA o errores, y evitar sesgos de la inteligencia artificial. Bien, bueno, entonces con estos aspectos hemos concluido. Agradecer a cada uno de los asistentes en el presente seminario, y nuevamente agradecer al presidente del Colegio de Abogados, Dani Paucara Márquez, igual al presidente del Centro de Conciliación y Arbitraje, el doctor Andrés Valdivia, por la presente invitación, y será hasta cualquier otro momento. Muchas gracias.